¿Estamos grabando o no? Ahora, Bien. Buenas tardes a todos. Nuevamente estamos acá en un encuentro de derecho penitenciario. Vamos a continuar con los distintos programas que veníamos tratando, que veníamos analizando oportunamente. Quisiera saber si ya han podido evaluar la clase, los que están presentes, y si tienen alguna duda respecto a los programas que ya habíamos visto o los programas que se han desarrollado. Por favor, me dicen ya antes que arranquemos la clase de nuevo. ¿Ninguna duda? ¿Todo en orden? O si no pudieron ver, dice, bueno, doctor, todavía no vi la clase. Bueno. Antes de comenzar, o recomenzar, mejor dicho, con los programas, quiero plantearle un pequeño caso así al aire, como lo había anticipado con el coordinador. Me sucedió un tema, lo ubico en tiempo y espacio. Fin de semana, fin de semana, sábado a la mañana, cerca del mediodía ya, espacio, unidad carcelaria número 1. Me ingresa una llamada telefónica por parte del personal de la unidad en donde manifiesta que se había presentado un abogado particular a los fines de tener una entrevista con un interno, un penado. Me dice, el abogado está muy molesto porque dice que nosotros no nos dejamos ver, no nos dejamos ingresar, que hay una situación, digamos, que nos viene obstaculizando y que nosotros estamos obstaculizando el desarrollo del ejercicio de la profesión, e inclusive nos decía que el abogado había dado, por así decirle, intervención al colegio de abogados, habían hablado con el presidente del colegio, etcétera, porque supuestamente se estaba no permitiendo el ejercicio de la profesión. Consulta, me dicen, doctor, ¿qué hacemos? Nosotros ya tenemos un abogado particular, dice, presentado por parte del interno y que está declarado acá en la unidad carcelaria. Eh, Entonces, en base al principio de la legalidad, principio de legítima defensa, en base a los diferentes derechos que tiene el interno, digamos, en cuanto a la representación, en cuanto al defensor de confianza, que tiene que tener todo penado al momento de la elección de sus defensores, que nos van a representar, yo me pregunto, ¿es viable? ¿Es posible que el interno pueda ser interconsultado por otro defensor? Y me decían desde la unidad, no es que no tengamos ganas, no es que no tengamos, digamos, intenciones de permitirle al interno o al abogado la entrevista con el penado. Pero bueno, hay situaciones, digamos, de protocolo que hay que cumplir, de control que hay que cumplir. Y muchas veces también los abogados tienen que aprender a tener una mirada de que quizás se está interfiriendo con la labor de otro colega, de otro profesional, y que puede ser objeto de presentaciones, quejas o reclamos por parte del otro profesional si yo voy e interfiero en la labor de un colega que ya está interviniendo en el proceso. Entonces, situación que el personal penitenciario también sabe, la conoce y la cuida, digamos, y debe cuidar y debe tener presente. Más allá de los reglamentos internos que hay, que es por una cuestión de orden, por una cuestión de un debido desarrollo de las tareas cotidianas del personal penitenciario, también debemos respetar. Entonces usted tiene que tener presente, está bien, el interno tiene derecho, pero también tenemos que resguardar nuestra labor y la labor de otro profesional que está interviniendo. Entonces en ese caso sugerí la toma de un acta previo consentimiento del penado, ¿no es cierto?, de ser entrevistado por el otro profesional, porque muchas veces por ahí lo manda un familiar, un allegado o quien fuere. Oscar, fíjate Entonces, si te llegó entonces, el que te mandé. entonces a partir de allí podemos decir que hay, digamos, ¿a dónde una mandaste? suerte.
Una Toda suerte la de en la otra intervención. clase, ¿te acuerdas que yo te dije, capaz que Emilio me lo manda, capaz que le mandaste al de Emilio? Perdón, hay un micrófono abierto ahí, si lo pueden apagar. Ahí está, gracias. Entonces hay una suerte de intervención ahí por parte de otro abogado, otro colega, que no implica que no se pueda, sino que más bien, sí, está dentro del paro del derecho de defensa en juicio. El interno puede tener hasta 2 profesionales, ser debidamente representado. Pero lo que tenemos que tener en cuenta acá es que, como yo lo decía, y hablábamos, ¿no es cierto?, entre el principio de legalidad y dentro de la actividad jurisdiccional por parte del señor juez y dentro de la actividad administrativa, que también desarrolla en cuanto tenemos un sistema de ejecución de pena doble, de doble control, de doble ejecución, de doble cumplimiento, porque por un lado tenemos la parte administrativa que es llevada totalmente por el personal penitenciario, y por otro lado tenemos la parte judicial que es controlada y muchas veces ejecutada y es de control o de resorte de control judicial o de intervención judicial. Entonces muchas veces por ahí es como requisito también, ¿no? Se recomienda de que el abogado que lleva a cabo una ejecución de la pena ejerce un doble control. ¿En qué sentido? Un doble control, una doble intervención administrativa en cuanto a lo que hace la actividad de ejecución de pena dentro de la unidad carcelaria por parte del interno, desde la aplicación de los tratamientos, la ejecución de los mismos, digamos, el análisis o la objetivización de su situación procesal por parte de él, eh, la defensa ante, por ejemplo, las sanciones disciplinarias, la intervención en lo que hace a la salud del interno, en lo que hace a la progresividad de ejecución de pena por las diferentes etapas que debe transitar el penado. Entonces, a partir de ahí, vemos que hay una intervención amplia, ¿no es cierto?, muy activa por parte del profesional, y después toda una intervención judicial donde va a controlar los futuros beneficios que pueda eventualmente acceder un penado, o como también el derecho a una libertad condicional o una libertad asistida, entre otras cuestiones que puede plantear también dentro del sede judicial. Entonces sí está permitido, pero debemos tomar un acta donde el profesional va a tomar la solución que arribamos, ¿no? Mejor dicho, no digo que necesariamente debe ser así, es lo más lógico, lo más salomónico quizá, porque también en cierta manera permitimos la intervención por parte del profesional, por parte del abogado, y una vez que se pueda, digamos, tomar el acta al profesional y decirle, bueno, a ver, ¿usted cuáles son los motivos por los cuales viene? Listo. ¿Designado por quién? La llamó el interno, lo designó otro profesional, o lo deriva algún familiar, ¿m? Y al mismo tiempo se le toma una acta interna a ver si él desea ser entrevistado. Es una cuestión de salvaguardar la actividad por parte del personal penitenciario y protegerse, diría yo, de eventuales denuncias o reclamo o algún tipo de acción por parte profesional que se viene interviniendo que puede interpretar que se vean, digamos, o que se vea perjudicado en cuanto a esto del ejercicio de la profesión o malinterprete que por ahí hay cierto favoritismo para ciertos profesionales o lo que pueda llegar a interpretar el profesional. Así que más o menos esa sería la mirada, permitirle la intervención al profesional, previa acta de cuál manifieste, cuáles son los motivos por cuál va a la unidad o cuáles se presentan, medianamente, ¿no es cierto? Y también al interno una breve interconsulta si desea ser entrevistado por este profesional. ¿Mm? Bueno, básicamente era la situación del caso. Si alguno tiene otra solución, la quiere aportar a través de la plataforma, no hay ningún problema, o si hay otra metodología que eventualmente se haya aplicado en algún caso similar, la podemos hacer, que bien puede ser válida, que puede ser mejor de la que se intervino, o quizá también pueda ser una solución alternativa. Antes de continuar con el programa, hay un tema que me preocupa y que ha sido de consulta reciente, digamos, por personal penitenciario. Me ha ocurrido consulta interna también entre el juzgado de los sumariantes, porque existe una duda respecto a esto, que es un tema muy importante y que también está relacionado con los beneficios que vamos a ver hoy, porque todo en la ejecución de pena está interrelacionado.
que son los regímenes de la prisión perpetua. La prisión perpetua tiene una particularidad que, en principio, es una condena que no tiene límite temporal, ¿sí? Si bien en Argentina sabemos que las condenas de por vida o sin temporalidad no existe, la condena de perpetuidad no existe, es inconstitucional, inconvencional, etc. Y tenemos el nombre, ha quedado rezagado el nombre de prisión perpetua, y tenemos hoy en día dos regímenes de aplicación. Se lo comento brevemente, en algún momento quizá lo aboquemos más, lo tratemos más si nos damos tiempo, dentro del programa, los tratamientos que venimos haciendo y la ejecución de las penas. Entonces nosotros tenemos hoy en día vigente, mínimamente, dos leyes que están fijadas dentro del Código Penal. Tenemos la ley, la vieja ley, ¿no es cierto? Primero vamos a hablar que el tema del acceso a los primeros beneficios que son basados en los periodos de prueba, como son la semilibertad y la salida transitoria. Ambas leyes, la 24660, y digo ambas leyes porque también me refiero a la 27375, que es la ley que viene a introducir reformas en la 24660, modificaciones en la ley que venimos aplicando, en donde ambos casos mantienen el criterio que una vez cumplido 15 años de detención o de privación de la libertad por parte del penado, establece como límite temporal, ojo, como límite temporal, mediante el cual a partir de ese momento el interno penado puede pedir o acceder o solicitar acceder a los beneficios propios del periodo de prueba, que son la semilibertad y la salida transitoria en principio, ¿sí? Básicamente esos dos beneficios de mayor importancia. Con otro beneficio que trae aparejado los periodos de prueba, como salida a granja o el alojamiento en granja penal. Es decir, el acceso a un régimen abierto o semiabierto. En esos dos casos, entonces las leyes todavía coinciden, se mantienen, que esto también lo vamos a ver más profundamente en su momento dado, pero lo quiero hacer porque está relacionado a esto que les voy a comentar. La nueva ley, la 27375, hace una modificación muy interesante y que hay que tenerla en cuenta al momento de evaluar los beneficios de lo interno. Y también hay que tenerlo en cuenta al momento de evaluar los programas de capacitación o los programas, no de capacitación, sino los programas de tratamiento que se le va a aplicar a cada uno de los internos. Hay programas que establecen un límite temporal a partir de cuándo, ¿no es cierto?, vamos a empezar a hacer efectivo el mismo, y esto me surge a partir de un programa que lo venía viendo, lo venía analizando hoy, que el programa contra la integridad sexual. Hay un límite temporal ahí que dice este programa se va a aplicar desde tal periodo, ya lo vamos a ver oportunamente. Por eso me nace explicarle el tema de la prisión perpetua y en cuanto a la aplicabilidad de los beneficios, por un lado, los primeros beneficios que medianamente importantes, como es decir, que accede al interno, que son la semilibertad, la salida transitoria, y el artículo 17, con la reforma de la 27375, agrega una particularidad. Ya no es como la 24660 que dice cumplido los 15 años y estando en periodo de prueba, el interno accede automáticamente a dichos beneficios. Hoy en día, la 27375, para el caso, obviamente, que está incluido la ley de perpetua, la ley de, digamos, la condena perpetua, perdón, ahí establece que para las penas de 10 años, de 10 años o más de 10 años, el interno previamente para poder acceder a los beneficios propios del periodo de prueba tiene que permanecer un año alojado en prueba. Es decir, permanecer un año en periodo de prueba. En los casos de condenas inferiores a 5 años, es decir, entre los 5 años y los 10 años, menos de 10 años, el régimen sería que tiene que permanecer 6 meses en prueba. Y aquellas condenas que son inferiores a los 5 años, no hay ningún inconveniente, accede a prueba automáticamente, el interno ya puede pedir los beneficios. Este es un tema que hay que tener en cuenta, por eso es muy importante saber, y nosotros ya en el cómputo, yo ya, por supuesto, con la aprobación de mi juez, he
hemos pedido o hemos logrado de que se ponga ley 27375 o la presente ejecución de pena. Si alguna vez pueden hacer un cómputo del juzgado de ejecución en término número 1, ya establece que va con la nueva ley, la 27375, justamente para poder discernir qué ley le va a aplicar o bajo qué parámetro le va a llevar a cabo la ejecución de pena del interno. Por ahí, hasta ahí venimos bien. En el caso de la libertad condicional, este es un tema que genera muchas dudas y es constantemente consulta, y veo que, perdónenme la expresión, es un poco vulgar, patina mucho, e inclusive los mismos internos le generan duda al personal penitenciario respecto de cuál es la aplicabilidad del régimen. Hoy en día tenemos en convivencia, vamos a decir así, dos regímenes distintos. Por un lado está el régimen imperante, o el régimen que en su momento fue imperante, es de la ley 11.179, que es la ley que se aplica en el Código Penal, que es la ley que regula el Código Penal en la parte, cuando hablamos de la libertad condicional, en el artículo 13 del Código Penal. ¿Sí? Esta es la ley que regula la libertad condicional. En el viejo sistema, o este viejo sistema que le estoy comentando ahora, de la ley 11.179, que ha sido promulgada y que entró en vigencia a partir del 16 de enero del año 1985, acá se decía que acceden o tienen, o como se establecía como límite temporal para las condenas perpetuas, aquellos internos que hayan cumplido 20 años de detención o de arresto. ¿Sí? Una vez que cumplieron los 20 años de privación de libertad, a partir de ahí están en condiciones, por supuesto, teniendo en cuenta que cumple con todos los requisitos subjetivos, objetivos de ley, etcétera, etcétera. A partir de los 20 años, el sujeto recién está en condiciones de acceder o poder pedir lo que se llama la libertad condicional, obviamente, siempre y cuando no sea reincidente. Hasta ahí estamos. Ahora hay una confusión porque con la ley de Bloomberg, con el caso Bloomberg, se produjo una reforma importante en el Código Penal sobre este artículo en particular, el artículo 13 del Código Penal, y el 26 de mayo del año 2004 entra en vigencia una nueva ley, que es la ley 25.892. Y aquí se produce una reforma sustancial muy importante y que muchas veces es una cuestión del por qué los internos se rebelan y tratan de que no, en donde dice que el plazo para acceder a la libertad condicional se extiende a los 35 años. Hay una diferencia de 15 años. Por eso es que muchas veces algunos patalean y quieren aplicar el viejo régimen, pero en este caso no se aplica la ley penal más benigna, sino que acá se aplica, ¿no es cierto?, digamos, cuál es el parámetro de interpretación para ver cuál régimen o cuál de los regímenes tengo que aplicarle al interno, es el momento del hecho, es decir, la fecha en que se cometió el hecho, no la fecha en que fue detenido, no es la fecha en que fue condenado, no es la fecha en que fue puesta a disposición del juzgado, no, sino la fecha de comisión del hecho. Eso es importante, eso es muy importante, que inclusive también otro proyecto que pretendo modificar, que obviamente en el caso de hoy no es, digamos, muy importante, porque sabemos que ya los que están condenando ahora con prisión perpetua entran con el régimen automáticamente a los 35 años no hay discusión. Ahora, aquellos casos que son lejanos en el tiempo, muy lejanos en el tiempo, generan las dudas. Y entramos, que si es del 20 años, si es de 35, que no sé, que me dijo el preso, que le informaron, que el cómputo, que cuando lo notificaron el cómputo, un personal que estaba ahí le dijo que no, que era 25, que era 20, el otro que 35, bueno, y ahí generan las dudas. Entonces, el artículo 2 del Código Penal establece que, digamos, dentro de la interpretación del artículo del Código Penal, se establece que se tiene en cuenta
para ver qué ley aplicar es la ley vigente al momento del hecho. Ley vigente al momento del hecho. ¿Sí? Repito, no la ley cuando fue detenido, no la ley cuando se puso a disposición del juzgado o la ley cuando fue condenado. Ley vigente al momento del hecho, no se discute. Eso es así, lo cometió antes del 25 de mayo del 2004, corresponde al viejo régimen, el 20 años para acceder a la condicional como plazo de límite temporal para la detención. A partir del 26 de mayo del 2004, límite temporal 35 años. ¿Sí? Es una duda que quiero aclararle porque también vamos a ver una situación acá dentro de los programas de tratamiento que estamos revisando, en donde uno establece un límite temporal de comienzo. Entonces, para que no haya dudas, sobre todo en el tema de perpetua, está bueno que valga esta aclaración. Tal vez un pequeño diagrama, un pequeño power con lo que le acabo de explicar, para que usted tenga más claro el panorama y le resulte más ejemplificativo. Pero esto es fundamental importancia que tenemos que saber. Le vuelvo a repetir, ha sido un objeto de consulta, y si ustedes ven que el juzgado, por ahí, por alguna cuestión en particular, dice, no, a ver, me está pidiendo o me está fumando una condicional, me pasó un caso que fue objeto de consulta, por eso lo traigo también acá a la clase, me dice, doctor, tengo una duda. Dice, este interno, dice, ha sido detenido, así la pregunta, ha sido detenido, dice, el 27 del 4, el 27 de julio del año 2004. 27 de julio del año 2004. Nunca me voy a olvidar el caso. Entonces dice, no, corresponde, dice la nueva ley, qué sé yo. Entonces, ahí es donde yo le aclaro la duda. Una cosa es la fecha de detención y otra cosa que no siempre coincide, porque a lo mejor el sujeto se fugó, la investigación tardó, en aquel momento la justicia tenía sus cuestiones, digamos, y por ahí no se ordenaba inmediatamente la detención. Entonces, a partir de ahí, 27 de julio del 2004, pero el hecho se había cometido en noviembre del 2003. Cuando yo hago la consulta o hago el análisis del expediente, ahí surge, ¿no es cierto?, de la sentencia condenatoria que el sujeto había sido, o mejor dicho, el hecho por el cual es condenado al sujeto había sido cometido en el transcurso de 2003. ¿Qué normativa aplicamos? La anterior, en donde recién a los 20 años el sujeto podía o puede acceder al pedido de libertad condicional. Bueno, dedujimos ahí, analizando el cómputo, el sujeto recién llevaba 18 años y 4 meses, a los cuales faltaba un año y chirola todavía para el límite temporal. Sugerí, como no estaba a cargo de mi secretario de trámite, temperamento a seguir, decir, mire, señor juez, hemos advertido esto, temperamento a seguir, y el juez ya resolverá cómo aplicar la normativa. Bueno, aclara la duda, aclarado el tema, vamos a continuar. Quería un tema que lo quería explicar, o me quería dar un tiempo para explicárselo, porque le vuelvo a repetir, una cuestión de constante consulta. Vamos a continuar con los programas de prevención sobre violencia masculina. Me estaba faltando esto, que era el tema de la violencia intrafamiliar. Acá, como sabíamos nosotros, todo este programa tiene ya su estructura, tiene su esquema, para que pueda ser válido. Hay autores que han determinado que tienen que tener un esquema, una fundamentación, un objetivo, una programación, para que esto pueda ser debidamente llevado a cabo y ese programa se pueda cumplir con el objetivo que alcanza y por lo cual persigue. Y por sobre todas las cosas, decíamos nosotros que esto es para que los programas tengan un debido aprovechamiento del tiempo, del espacio y de los recursos con los que se cuentan, y que tampoco se vea, digamos, más que nada, lo más importante acá y lo que tenemos que tener en consideración, que no se vea tirado por la borda la situación del penado. Y que, digamos, el penado no caiga en una suerte de abandono, una suerte de falta de interpretación, una falta de consideración a su situación, porque quien más no quiere, todo el mundo, la mayoría, buscar recuperar su libertad, y que esa libertad, digamos, sea de una manera pronta y dentro de lo establecido por la ley.
Entonces el programa sobre violencia familiar, o sobre la violencia masculina, mejor dicho, contiene espacios terapéuticos. Sabemos que la principal problemática y que hay una ley que declara una emergencia, digamos, en este sentido, así como se declaró la emergencia penitenciaria, se declaró la emergencia por la situación social intrafamiliar en la que vive Salta, por el elevado índice de, vamos a decir así, de violencia masculina que existe dentro de la sociedad salteña. Entonces tiene la violencia intrafamiliar, es decir, destinado a aquellos internos que han cometido una violencia dentro del seno materno contra cualquier miembro del grupo familiar. Y por otro lado tenemos la violencia de género destinada, ¿no es cierto?, a aquellos internos que han ido directamente a la violencia de género que va aplicada contra la figura femenina. ¿Sí? Es una cuestión, la violencia de género protege pura y exclusivamente a la figura femenina. Bien. ¿Cuál es el objetivo general del grupo? Obviamente, reducir, evitar el avenimiento, la posibilidad de nuevas conductas violentas por parte del sujeto, por parte del interno, que su tránsito por la unidad carcelaria obviamente no haya sido simplemente para encerrarlo, sino para enseñarle, para demostrarle cuál es su situación, cuál es su actitud, su conducta. Dentro del objetivo específico del programa, que habla la reflexión sobre la creencia machista. ¿Sí? Decimos, el problema que hablan los autores y los terapeutas, dicen que habla del excesivo machismo que existe dentro de la sociedad salteña y que hay que trabajar sobre eso. Y son conductas aprendidas y adquiridas por parte, quizás inconscientemente, ¿no?, por parte de la persona, del hombre, de la sociedad, y que la misma tienen que, esa conducta machista, como decimos el típico machirulo, hay que disolver trabajar y disolver esas conductas. Sobre todo, digamos, en cuanto a los roles de género, reeducarlo al sujeto, y al mismo tiempo saber qué es lo que se espera de un hombre y qué es lo que se espera de una mujer. Establecer las pautas. A ver, ¿qué esperamos hoy en día como sociedad de un hombre? ¿Qué esperamos hoy en día como sociedad por parte de la mujer, con todos los cambios que está viendo, digamos, esta puja que hay por el reconocimiento hacia los derechos de la mujer, el valor de género, digamos, por parte de la mujer y de otros, digamos, géneros que hoy en día interactúan con nosotros dentro de la sociedad. El otro objetivo es frente al delito. Tenemos que trabajar a ver cuál es la postura, y uno de los objetivos que lo dice la ley, cuál es la postura que tiene el sujeto frente al delito, y que no solamente la postura, es decir, bueno, a ver, trabajemos la postura, entender cuál fue el hecho que cometió, qué conducta cometió, de qué se trata el delito, hacerlo entender que su conducta es un delito, y al mismo tiempo, a través de ello, entre las distintas medidas terapéuticas, lograr que el sujeto se responsabilice de sí mismo, se responsabilice del hecho o delito que ha cometido. Bueno, después tenemos que trabajar los conflictos, los celos y el control de una persona, digamos, que puede ejercer sobre otro. Hay que trabajar esa conducta, hay que trabajar todo eso. ¿Y para qué trabajamos esto? Porque de nada sirve decir, bueno, sí, cometí un delito, sí, cometí el hecho, bueno, ahora tengo que darle pauta, herramientas de conducta, reeducar al sujeto, como una computadora, ¿no? Por ahí borrarle el disco duro y cambiarle la información vieja que tenía, que venía almacenando de años y que por ahí lo hacía funcionar mal, a introducir una nueva información. Por supuesto, el ser humano no es una computadora, quedan vestigios, quedan rastros, no siempre se lo modifica, no siempre se lo cambia. Entonces, de esa manera, tratar de mejorar la relación con la pareja o con la expareja, ¿sí? No importa que sea la actual pareja o la ex. Lo importante es que aprenda a interactuar, y hablamos de pareja, y también se trabaja para futuras parejas, las que vendrán, en el caso de que no continúe con la misma. Entonces, para que el sujeto pueda interrelacionarse de una mejor manera y
de una manera más, digamos, más cordial, y ese trato sea más armónico. ¿Y esto por qué se busca? Esto se busca ¿para qué? Para que podamos nosotros justamente ir cambiando el rol, ir cambiando la sociedad a través de esa persona que sea una semilla en la cual se va a diseminar, ¿no es cierto?, la misma, la nueva conducta, la nueva educación. Esa persona muchas veces también puede ser, dentro del seno familiar, un portador de la nueva vida, de la nueva interpretación de la sociedad, y hacer un efecto multiplicador. También, bueno, comenzamos con un proceso de admisión, ¿no es cierto? Como bien decimos, todo tratamiento de carácter voluntario. Entonces, va a depender de la voluntad del sujeto. Se lleva a cabo un proceso de admisión, ¿no es cierto? Unas sesiones donde se va a evaluar al sujeto y se va a internalizar con el equipo interdisciplinario, y vamos a ver si es que está en sus condiciones el sujeto de iniciar el tratamiento y si realmente tiene ganas de hacer tratamiento. Ahí se valora la problemática y se busca motivarlo al interno para que él haga el tratamiento. Otro de los conceptos que, digamos, se valora, bueno, la escucha, ¿no es cierto?, como principal método para la inclusión. ¿Quiénes son los destinatarios? Ya lo dijimos, las personas que estén condenadas por un delito, por violencia de género o violencia intrafamiliar, ¿sí? Homicidio, lesiones, desobediencia judicial, que se ha puesto muy, digamos, a la vanguardia hoy en día, cuando viene el juez te da una condena de ejecución condicional, con cierto, digamos, cuando hablábamos reglas de conducta, ¿se acuerdan cuando hablábamos nosotros de interpretación de reglas de conducta, la diferenciación con una medida de seguridad, una pena? Entonces viene el juez, te establece como regla de conducta y dice, bueno, hacer tratamiento psicológico, prohibición de acercamiento a la víctima, respeto al domicilio establecido, y resulta que el sujeto no hace tratamiento, se acerca nuevamente a la víctima, la acosa, la hostiga nuevamente y no respeta el domicilio para un eventual control. El encuadre, ¿sí? El encuadre, digamos, cómo se va a llevar a cabo en este caso este tipo de tratamiento. Se lleva a cabo una vez cada 7 días, 2 horas de trabajo grupal, acordado una vez en la semana, ¿no es cierto?, en el espacio que esté preestablecido por parte del coordinador, por parte de la persona que está a cargo del programa, y va a durar un periodo mínimo de 4 a 12 meses, ¿sí? Hasta 12 meses. Bueno, obviamente hay un plan diario de actividades grupales psicoeducativas. Es muy importante acá la intervención dentro del programa, del análisis del programa. Está muy bueno la intervención grupal. Se trabaja mucho sobre la intervención grupal, se propende mucho a la participación grupal, donde está bueno, se busca que el sujeto aprenda de las experiencias externas y él puede entender que no solamente él es el único que está en esa situación. Entonces el trabajo grupal es importante y por ahí también se habla sobre la homogeneidad del grupo. Por eso es de la evaluación de cada uno interno para ver en qué grupo medianamente o si se puede incorporar o acoplar al grupo que se viene armando. ¿Cuál es la conclusión del programa o lo más buscado del programa? Que obviamente erradicar la violencia de género, también trabajar sobre la prevención, trabajar sobre la mirada sobrepuesta sobre la víctima, tratar de que cambiar a la víctima la postura, digamos, a ver, muchas veces cambiar ese concepto, no, yo fui víctima, me denunció porque quería estar con otro, ella no aceptaba mis condiciones de vida, me engañaba con otro. Entonces, bueno, a ver, ¿cuál es la situación de la víctima? ¿Cuál es la puesta en escena de la víctima? ¿Y qué es lo que pasa con la víctima? ¿Cuál es la postura del agresor? ¿Qué pasó con el agresor? A ver, ¿por qué hablamos de agresor? Hacerle entender y demostrarle al interno por qué se lo considera un agresor, por qué ha sido penado. Muchas veces llegan a juego, no entiendo, yo no sé, la verdad es que yo siempre fui bueno, yo trabajaba todo el día, bueno, pero terminaba siendo un agresor en distintos momentos, inducido por el alcohol, la droga,
la mala junta, inclusive esto producido o provocado por esa educación contraria que se viene llevando a lo largo de los años. ¿Sí? Entonces, se analizan los diversos factores que lo llevaron al interno a cometer el delito. Vamos a hablar ahora sobre el programa de delito contra la integridad sexual. Esto es muy importante, un programa muy, digamos, de aplicación muy buscada. Y digo buscada, ¿por qué? Porque en el último tiempo, así como ha aumentado también en la cuestión de la violencia intrafamiliar o la violencia de género, también ha aumentado muchos casos sobre la integridad sexual, o digamos, muchos casos que afectan la integridad sexual de otras personas. ¿Qué es lo que pasa acá? Acá hubo una evolución, ¿no es cierto? Una evolución social en el tiempo, en donde antes esta clase de delitos no se denunciaba, era tabú, digamos, era algo secreto, algo que muchas veces las mujeres o los jóvenes o los hombres no se animaban a denunciar el hecho de un abuso sexual. Era algo prohibido, era algo que tenía que callarse, muchas veces por parte de las madres, y no, hay que cuidar la dignidad de nuestra hija, cómo denunciar que pasó por esto, la van a considerar cualquier cosa. Entonces había una serie de pruritos que llevaban a que estas clases de delitos, si bien existían, si bien estaban, o por ejemplo, bajo la creencia, ¿no es cierto?, que había en algunos parajes de que era normal que un hombre ya grande, ¿no?, un hombre hecho y derecho, con familia y todo, pueda tener, porque se le antojaba o creía que le asistía cierto derecho, relaciones sexuales con otra joven. Y ahí estaba recontra internalizado el tema de la posición machista. Esto fue cambiando la idea en la sociedad, va cambiando día a día, y cada vez la gente se fue animando cada vez más a denunciar estos hechos. A tal punto que en su momento hubo una reforma en el Código Penal, donde en su comienzo, el único que podía ser autor de un delito de abuso sexual con acceso carnal era el hombre. Porque el código en su principio decía, cuando hubiere, ¿sí?, acceso carnal, cuando tuviere acceso carnal, cuando tuviere, o sea, el verbo tener, lo único que puede tener o efectuar un acceso carnal, desde el punto de vista biológico, por supuesto, es el hombre. Hoy en día se ha cambiado esa reformulación y se habla cuando hubiere, es decir, cuando hay, por cualquier medio, por cualquier vía, con cualquier herramienta, bueno. Entonces, va cambiando la situación, se ha cambiado. Entonces, hoy en día, tanto puede ser un autor de abuso sexual, tanto el hombre como la mujer. Va cambiando, te han visto que históricamente va evolucionando la mirada social, todo va cambiando respecto a los delitos y va cambiando también las leyes, tienen que ir cambiando la mirada respecto a los delitos, la reglamentación respecto a los delitos, va cambiando, digamos, qué se va considerando delito. En este caso, la problemática, ¿no es cierto?, va dirigida a los internos que justamente han cometido delitos contra la integridad sexual. La asistencia, obviamente, hacia aquellos internos que han cometido los delitos contenidos en el artículo 119, segundo párrafo, segundo y tercer párrafo, 120 y 125 del Código Penal, que son los delitos de integridad sexual, ya sea desde un abuso sexual simple, con acceso carnal gravemente ultrajante, entre otros. Bueno, ahora, y aquellos delitos que son gravemente ultrajantes para la víctima, ¿sí?, que generan una profunda preocupación o un profundo agravio a la víctima en cuanto a la modalidad de ejecución del delito. Dentro de los fundamentos también que hay, está la parte de organización, coordinación y también, bueno, la coordinación de los recursos, ¿no es cierto?, los recursos que se tienen, tanto, digamos, de la unidad penitenciaria, como los materiales, los recursos humanos, los internos y demás recursos, el recurso tiempo. Y también otras cuestiones que se debe coordinar son los aspectos psicosociales, terapéuticos y evaluativos, ¿sí?, en los fines de poder llevar a cabo o llevar adelante el delito de integridad sexual. Y acá es lo que yo le decía,
y por eso también le hice la aclaración de la prisión perpetua, acá cobra importancia, porque acá dice, para internos próximos a beneficios según la ley de ejecución de pena. Entonces, para aquellos internos que están próximos a un beneficio. ¿Cuál será el primer beneficio? Como yo le dije hoy, la semilibertad o la salida transitoria. En el caso que hayan pasado ellos, condicional o asistida. ¿Cuál es la finalidad? Bueno, primero y principal, bueno, a ver, ¿qué estrategia vamos a tener para abordar la estrategia de abordaje? ¿Sí? A ver, cómo trabajar la problemática, el interno, una problemática muy especial, muy compleja en cuanto al tratamiento y en cuanto a poder arrancar o desarrollar esa conducta que llevaron a la comisión del hecho. Esto se hace a través de ¿qué? De unos criterios que son coordinados por parte de los profesionales especialistas en la materia, aquellos profesionales especializados en la materia y que se van a encargar de llevar a cabo la ejecución de la aplicación, la reformulación o el tratamiento del interno. Otro objetivo es, ya tenemos la parte subjetiva de afuera, de las personas que van a hacer tratamiento. Ahora vamos al interno, al penado, la persona que ha cometido el hecho, el principal actor de todo nuestro sistema de ejecución de pena. Entonces, acá, ¿qué es lo que tenemos que hacer con el interno? Darle herramientas, recursos para poder, como dijimos nosotros, reestructurar, cambiar, poder invertir esas conductas desviadas de índole sexual, obviamente, y que los llevan a hoy en día a la situación procesal en que está privado de libertad con la condena. ¿Cómo se va a llevar a cabo eso? A ver, ¿cómo voy a llevar? Voy a lograr que el interno incorpore esos recursos. Y bueno, a través de incorporando conductas saludables, ¿no es cierto? A través de los trabajos de educación, del análisis, de la reflexión, de la reformulación, que esto se va logrando a través de la terapia grupal. Le decía yo, hoy en día esta clase de tratamiento se lleva mucho lo grupal, en donde quizá es muy importante para la desinhibición del interno, del preso, poder contar su situación, contar su historia de vida, contar su experiencia, qué lo llevó a cometer el hecho, y también aprender de experiencias por parte de otros penados al escuchar su historia de vida. Otro también, a través de trabajos individuales, como escrito, entrevistas, aplicación digamos, de pruebas y proyectivas gráficas. Ahora, ¿qué es lo que se busca con todo esto? ¿Qué es lo que yo quiero? Y bueno, lograr en el interno una conciencia, ¿no es cierto?, respecto a la gravedad del delito. Que el interno entienda de que lo grave que hizo él, el daño que le hizo tanto a la víctima como a la sociedad. Entonces, la importancia del daño, del delito cometido, para poder justamente evitar la reincidencia. Objetivos, bueno, primero y principal, crear un espacio de reflexión, un espacio de autoescucha, un espacio de pensamiento, ¿a través de qué? De la palabra. Y siendo este principal camino de la rehabilitación, o sea, que el interno hable, se exprese, descargue y explique y veamos a ver dónde está el error. Porque si no habla y no puede ser escuchado, es difícil que pueda ser tratado. ¿Qué otra cuestión que vimos recién? Darle un espacio compartido con sus pares, a través de los trabajos grupales, la cooperación grupal, ¿no es cierto?, con los internos, con otros internos. Y de esa manera armar terapias que le facilitan la herramienta y lograr la herramienta necesaria para poder comenzar la corrección, la postura frente al delito, frente a la víctima, etc. Trabajar aquellas conductas desviadas, aquellas conductas que son antisociales y que, ¿para qué? Para evitar la reincidencia o los futuros daños a terceros. Otra cuestión muy importante, que tiene que tener cierto tacto y generar en la persona, en el autor del hecho, cierta sensibilidad, que es la víctima, la situación de la víctima. ¿Qué pasó con la víctima? ¿Qué sintió la víctima? ¿Qué le sucedió a la víctima? ¿Qué pudo haber sentido? ¿Qué resto o residuo le pueden haber quedado
en su vida, en su salud psíquica, en su salud física, a partir de la comisión del hecho. Es decir, comprender a la víctima, tratar de tener la postura o sentir lo que ella le padeció, lo que ella sufrió, lo que le sucedió a partir de la comisión del hecho. ¿Y qué es lo que viene? No solamente durante la comisión del hecho, sino con posterioridad, con todo lo que ella tiene que ir trabajando y arrastrando a partir de la comisión del hecho. Muchas veces este trabajo, este entendimiento de la postura, digamos, de la víctima, ¿por qué hablamos de la víctima y hacemos tanta influencia? Muchas veces hay mujeres que son objeto o víctimas de abuso y lamentablemente se ven, digamos, quedan embarazadas. Y tienen la valentía, y lo digo así, la valentía, porque realmente hay que tener de la valentía o la decisión de hacerlo. Es decir, yo voy a ser mamá, lo voy a tener a ese nene o a esa criatura que es fruto de esta situación, y después poder entender a la víctima en las posturas, porque día a día va a ver en el fruto de su vientre el resultado de ese hecho. Entonces es muy importante poder decir a la interna, a ver, che, trabajar la vinculación con la víctima, entre el delito, el valor de la libertad también que se pierde, tanto él como la víctima también a partir del hecho. Las consecuencias, ¿sí? Hacerle conocer cuáles son las consecuencias del delito. ¿Qué es lo que pasó? Como yo le dije, el aspecto psicológico, la alteración psicológica de la víctima, no sabemos si en algún momento se va a poder recuperar o no, si en algún día se va a poder recuperar o no, cómo va a salir, va a tener la fortaleza o los medios para tratarse. No todas tienen la inteligencia, por así decirlo, la fortaleza o la predisposición de recibir asistencia profesional. Es importante, ayuda, pero bueno, al interno tenés que hacerlo trabajar porque puedan entender y comprender lo que le pasó a la víctima a partir de su inconducta o de su conducta contraria al delito, al hecho, perdón, o a la ley. Mostrarle cuál es la conducta desviada, hacerle ver, decir, mira, esto es lo que vos hiciste, esto está mal, esto es lo que vos tenés que corregir y tenés que desechar de tu vida. Ahora, al mismo tiempo, al mostrarle esa conducta o ese problema o esa situación o esa postura que lo ha llevado al interno a cometer el hecho antijurídico, también decirle, a ver, buscar el interés, buscar en él la necesidad o de generar en él la necesidad de ¿qué? De pedir ayuda y de buscar el tratamiento a través de los programas correspondientes. Acá también se habla bueno, para poder llevar a cabo el tratamiento es importante la interrelación grupal, como ya hemos dicho, se trabaja mucho dentro de lo grupal, entonces es muy importante que haya una homogeneidad en el grupo, que haya una buena socialización, un buen trato entre ellos. También se busca romper los códigos carcelarios negativos, que por ahí esos códigos que ustedes los deben conocer mejor que yo, hasta pueden llevar a que el interno no haga o no lleve a una resocialización sincera, honesta, con corrección, a conciencia, que se espera que se haga a cabo por parte del interno, más allá de que ha cometido un delito. Bueno, educarlo para qué. Ya tenemos esa conducta desviada, esos impulsos desviados, antijurídicos, entonces educarlo al penado o darle al penado la herramienta para poder defenderse y oportunamente poder rechazar esa conducta, ¿sí? Muchas veces son conductas inducidas por otro, por, digamos, personas que son de una mala vida, por eso mover oportunamente que se valore la situación familiar, social del interno, y que lo han llevado. Entonces él tiene que aprender a tener herramientas para poder herramientas saludables, para poder salir de esa opresión o de esa manipulación muchas veces sometida por familiares o amigos, que no son de todo bueno. La responsabilidad, ¿sí? Promover el interno la responsabilidad, ¿no es cierto? Que sea responsable, una persona
que vaya y asuma decididamente su rol dentro de la sociedad sin seguir generando ese daño, ese perjuicio en que consistió el delito. Generar la actitud responsable en el momento de procurar la libertad, ya lo dijimos, y también darle al interno, y por qué no, buenas y saludables metas, objetivos, proyectos de vida, objetivos saludables, por qué no darle la oportunidad de que se reinserte, se resociabilice en la sociedad y hasta quiera formar su propia familia, a pesar del hecho cometido. Los destinatarios. Bueno, los destinatarios básicamente, ¿quiénes son? Aquellas personas que están privadas de libertad y que están alojadas en las distintas unidades carcelarias de la provincia, ¿no? Conforme lo dispone el artículo 5 de la ley de ejecución. El tratamiento obviamente de carácter voluntario depende de la voluntad del interno que quiere llevar a cabo la ejecución, dentro de la ejecución de la pena, el tratamiento por el hecho cometido. Y bueno, como ya le había dicho acá, y ya lo había adelantado, en este caso hay un límite legal, más bien un límite temporal, vamos a decirlo legal, en donde este tipo de tratamiento, lo dice el proyecto, lo establece el proyecto, el interno debe expresar su consentimiento por escrito con la firma del contrato y debe estar no más de 2 años a obtener un próximo beneficio. ¿Sí? Perpetua, 13 años a cumplir los 15 años reglamentados, y de condicional, por ejemplo, en perpetua, y bueno, 2 años de cumplir los 20 o 2 años a 2 años de cumplir los 35 años que exige la ley. Entonces, por eso muchas veces entramos con el dilema, si le damos tratamiento, le damos tratamiento, por eso es muy importante el conocimiento técnico de esto, que me lleva a poder conducir a buen puerto, si se quiere, o de una manera adecuada, de una manera lógica, coherente, conforme a derecho, la situación o los destinos de un penado, para que lo que él pida no caiga en saco roto y no genere falsa expectativa. ¿Sí? Tenemos requisito acá. Hablamos de los criterios de inclusión. ¿Cuáles son los criterios de inclusión? Estar condenado por el delito contra la integridad sexual, obviamente. La inclusión tiene que ser por voluntaria, por nota, es decir, que el interno expresa su voluntad con la firma de una nota. También puede ser por derivación del gabinete técnico criminológico o por oficio judicial. Cuando lo determina el señor juez. Otro requisito que obviamente, y que acá muchas veces estaríamos rozando, quizá, o podríamos estar en caso de media seguridad, no sufrir deterioro cognitivo o neurológico grave y no tener una patología psiquiátrica aguda o grave. Criterio de exclusión. Hablamos de la inclusión, ahora hablamos de cuáles son los criterios que pueden llevar a la exclusión de un interno. ¿Sí? No es solamente ya te admití, ya está en el programa y puedo hacer lo que quiera, e inclusive puedo utilizar una excusa de estar en el programa, participar en el programa con tal de no cumplir con las obligaciones carcelarias, que eventualmente se determina en cuanto a comportamiento, reglas de conducta, participación en actividades laborales, etc. Entonces, por ejemplo, el comportamiento inadecuado entre las sesiones, es uno de los casos. Romper la confidencialidad del encuentro. Ellos cuando intervienen, los internos se obligan a firmar un pacto de confidencialidad, que eso es muy común, digamos, en los últimos tiempos de ley, en donde el interno se compromete a callar todo lo que escuche o lo que conozca, tome conocimiento, no solamente respecto a lo que dicen los profesionales, lo que el profesional le explica, sino también en el caso de que aquellas terapias grupales, los otros condenados hayan contado o hayan expresado. Entonces, ahí está el pacto de confidencialidad de los encuentros. Que haya una agresión física o verbal hacia los profesionales, celadores, operadores terapéuticas, compañeros del grupo. Y por último, uno de los últimos requisitos que se puede tener en cuenta es el entorpecimiento de la labor propuesta. ¿Sí? Es decir, entorpecer el desarrollo de las clases, el desarrollo del conocimiento de los hechos, del trabajo por parte de los internos o de los otros internos. Implementación. ¿Cómo se va a llevar a cabo esto? ¿Sí?
Bueno, ya dijimos, lo venimos repitiendo. Entrevista primero para ser evaluado, a ver cómo lo incorporamos, individualmente, para la participación en los grupos. A ver, este va a ser apto, no va a ser apto, se va a acomodar, no se va a acomodar el grupo, se va a adaptar o no, se va a llevar bien o no. Por eso la entrevista. Una vez que se ha formado el grupo, se conforma el grupo, se han cubierto los cupos del grupo, el profesional tratante va a organizar, ¿no es cierto?, el profesional psicólogo con sus colaboradores terapéuticos. La modalidad de trabajo, ¿qué van a decir? ¿Cómo se va a trabajar? ¿Qué se va a trabajar? ¿Qué método vamos a aplicar dentro de la unidad carcelaria, de acuerdo a las posibilidades de espacio y tiempo, todo que haya en la unidad carcelaria? Acá los coordinadores dicen que van a dar charlas psicosociales, charlas educativas, va a haber actividades terapéuticas de grupo, en cuanto a la relajación, la regresión, introspección, etcétera, que esto va a ser para que el interno internalice, trabaje, cierre los ojos, se imagine el hecho, se imagine la situación y pueda él por sí mismo darse cuenta o interpretar de lo errado en cuanto a su conducta antijurídica. También que el sujeto pueda conocer historias de vida, ¿sí? Una vez expresar la historia de vida, ¿cómo? Verbalmente, mediante escrito. También se le va a dar proyecciones audiovisuales, ¿sí? O películas sobre la temática. No sé, para que él vaya viendo y vaya escuchando charlas, por eso más o menos el poder trabajar esta situación. También, bueno, tenemos que tener en cuenta los datos familiares. Los datos familiares, los antecedentes relacionados con el delito cometido, también las planillas de antecedentes criminales, el trade trades, etcétera, que son requisitos, digamos, mero trámite, requisitos administrativos, que el juez los tiene que tener para un eventual pedido de algún beneficio y no esperar que el beneficio llegue o el pedido llegue como para tener algunos estudios, como por ejemplo el estudio criminológico del trade 13. Una vez que se reúnen los requisitos por parte del sujeto, bueno, comenzamos la etapa de admisión, ¿sí? El interno firma el contrato e ingresa a partir de la firma voluntaria del contrato a las actividades individuales, ¿sí? Y grupales. Acá lo que se exige por parte o lo que se busca, ¿no? Por eso también está la etapa de evaluación, la etapa previa a la firma del contrato, es que la participación del reo tiene que ser con seriedad, con responsabilidad, mayormente participativa, activamente, ¿no es cierto?, para trabajar o para exaltar ¿qué? Primero los valores, después las normas, trabajar en las creencias y, por último, y algo no mucho menor, el límite relacionado con lo sexual. Entonces, ¿qué pasa? Si hay un efecto contrario, un efecto que no se logra internalizar, esa cuestión de los contratos, entonces todo el trabajo en vano y el trabajo que se viene haciendo sobre el penado no tiene sentido y no va a tener un efecto ni para sí ni para tercero, que es lo que se busca con el artículo 1 de la ley de ejecución de pena cuando hablamos de resocialización del reo. La frecuencia de tratamiento una vez por semana en el horario y espacio establecido. Bueno, acá tenemos unidades de tratamiento, tenemos que son 8 las unidades de tratamiento, ¿sí? Que están divididas y cada una tiene una principal importancia. Está dividido por tiempo, en donde primeramente en el transcurso, bien lo dice, el trabajito acá, 8 unidades de contenido mensuales, ¿sí? Que el tratamiento dura aproximadamente 8 meses. En los meses de enero y febrero se hace la entrevista de admisión. En marzo ya se hace la incorporación a la incorporación a los distintos encuentros que va a mantener el interno para trabajar en las distintas temáticas que se vieron, hasta como el colegio, hasta el mes de junio. El mes de julio se produce el receso del tratamiento, el receso escolar, y aquí en este caso el equipo no es que descansa, no es que se deja de trabajar, se deja de hacer, sino que se motiva la entrevista motivacionales, informes finales y de primer cuatrimestre.
En agosto se retoma el tratamiento, se vuelve a la actividad escolar, como decía así, o la actividad de tratamiento, hasta efectuados los informes correspondientes, para luego realizar toda la entrevista por los nuevos postulantes. Bueno, la unidad 1 del tratamiento. ¿En qué consiste acá? Bueno, acá tenemos la parte psicoeducativa, que significa, en este caso, la característica del tratamiento, la presentación del programa, con la temática de inicio del tratamiento, el concepto, tipo de actividades que se van a llevar a cabo en cuanto a las dinámicas grupales. Entonces acá no el programa, autoconoces. Después tenemos, bueno, el eje terapéutico grupal y la fase de reflexión grupal es lo mismo en el resto de las fases, en donde, bueno, hay digamos, se trabaja lo conductual, se trabaja el aspecto regresivo, y también lo programado por cada coordinador. ¿Sí? Igual pasa en la fase reflexiva grupal. En la segunda fase, en el segundo periodo, también tenemos fase psicoeducativa, fase terapéutica grupal. En la segunda fase, se habla de ser biopsicosocial. ¿Sí? Acá, se trabajan aquellas actividades dentro de la fase psicoeducativa, las actividades relacionadas con la experiencia de vida, también a ubicarse quién soy yo y por qué. Que el interno diga, a ver, ¿quién soy yo? ¿Y por qué estoy aquí? Se conozca a sí mismo y conozca el porqué de su estadía en la unidad carcelaria. También se trabaja acá la relación con los integrantes, con sus pares, con otros integrantes del grupo. También se trabaja cómo es esa relación frente a la sociedad y frente a la familia. La fase terapéutica y grupal, exactamente lo mismo. La reflexión grupal, donde se trabajan lo conductual, lo cognitivo, lo gestáltico, lo regresivo, etc., de acuerdo a lo que establezca cada coordinador. La unidad 3, los valores, las reglas y las normas. Bueno, acá se empieza a trabajar sobre lo que ya dijimos, valores, reglas y normas, impartidas por el personal que se va a aplicar después, tanto en el seno familiar como en el seno social. ¿Sí? Y acá también se ven estas reglas de valores, normas sociales, de su relación, también con el individuo, ¿sí? Su relación a nivel individual, a nivel amistad, a nivel personal o a nivel vecino. Después tenemos la unidad 4, que es la actitud reparadora, ¿sí? La actitud de posturas, de consecuencia y la comunicación. Digamos, acá se le evalúa al interno como participante de una sociedad, participante de una familia. El individuo, ¿cuál es la función, la posición o la función que tiene el individuo en relación a su proyecto de vida? Y también se trabaja la proyección de vida y reflexión. Tanto la fase grupal como la fase reflexiva es prácticamente lo mismo a lo que veníamos desarrollando en otros temas. Después tenemos la fase 5, la línea de tiempo. Acá tenemos dentro de la parte, lo que siempre va variando, el resto es lo mismo, la terapéutica grupal, la parte conectiva, el trabajo según el profesional, pero lo que acá va variando, por ejemplo, es la fase psicoeducativa. Entonces, acá se trabaja con clases psicoeducativas, ¿no es cierto? En donde se va a trabajar cuáles son los ejes temáticos, los ejes del suceso, los ejes que lo llevaron al sujeto privado de la libertad. También se trabaja la experiencia de vida y, como bien indica acá, se trabaja la dinámica del árbol, el árbol del problema. Así, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el quick de la cuestión? Después tenemos el punto 6, la unidad 6, la fase psicoeducativa. El proceso de identificación sexual.
Acá tenemos temáticas de la sexualidad, conceptos, tipos de sexualidades, enfermedades, HIV, ITS, actividades, se apuntan acá principalmente en actividades grupales. Siempre actividad grupal para poder escuchar, para poder desenvolverme, desinhibirme y aprender de experiencias ajenas. Por eso se habla de actividades grupales y se da mucha participación en actividad grupal. Dinámicas relacionadas a la cuestión con lo sexual, para poder, dice, y también se habla de su influencia de desarrollo en el aspecto psicosexual. El punto 7, o la fase 7, se habla de la familia, se trata de la familia, el delito y la implicancia del delito, ¿sí? Es decir, cuáles son las características de la familia, las características del delito, los roles sociales que tiene el interno, las funciones que tiene el interno dentro de la sociedad o ante la víctima, los tipos y las consecuencias, y cuáles son los referentes familiares y quiénes son las personas de confianza o no que pueden acompañar al sujeto en su realización social. Por último, tenemos la unidad 8, el delito y su relación con la víctima. Bueno, esto es importante, la fase mucho más importante, ¿no es cierto? Que ya es última fase, que le va a ayudar al sujeto a poder interrelacionarse, digamos, con la víctima, siendo su pareja o su expareja. Acá se trabaja lo que es el delito, la implicancia subjetiva, es decir, el compromiso subjetivo en cuanto a la comisión del hecho, la culpabilidad, qué grado de culpabilidad tengo yo, a ver hasta dónde llegué, cuál fue mi conducta, por qué soy culpable, la aceptación del delito cometido. Sí, fui autor, la verdad que por el descontrol, la vida que tenía, dice, sí, el penado no me di cuenta, pero es un delito. ¿Cuál es el delito en la sociedad? ¿Cómo se ve el delito en la sociedad? ¿Cómo lo evalúa? ¿Un delito de carácter aberrante, no aberrante? ¿Qué tipo de delito tenemos? Abuso sexual simple, con exceso carnal, seguido de muerte, por violencia, etc. Después tenemos la conducta reparadora, ahí se trabaja a ver, ya vimos cuál es el delito, cuál es la transgresión, ahora también empezamos a trabajar con la conducta reparadora, cómo yo voy a reparar eso, tanto en mí, que me puede generar como penado un serio conflicto al ser privado de la libertad, como en la víctima, por sobre todas las cosas, qué pasa con la víctima, cuál es la mirada que tiene la víctima, qué posición tiene la víctima, qué sentimiento le genera esto a la víctima. Las consecuencias del delito ya lo vimos, ¿cuáles son las consecuencias? A nivel personal, la privación de libertad, las consecuencias para la víctima, el trastorno psicológico a la sociedad, la incomodidad que genera esta clase de delito. Trabajamos que también el perfil del abusador, las consecuencias de la víctima, qué le pasó, como ya dije, y también la proyección de videos y el tratamiento de la silla vacía. Técnica, aprovecho. Bien. En cuanto a los recursos humanos, estamos compuestos, bueno, por el gabinete técnico criminológico, dependiente de la dirección del régimen correccional, por los licenciados en psicología, ¿no? Por supuesto, obviamente, que son los que más están capacitados para esto, y especializados en toda la materia, y dentro de la posibilidad de cada unidad carcelaria, también hay que ver con qué persona se cuenta, más allá del aspecto físico, del espacio físico, todo, el operador socioterapéutico o el acompañante terapéutico, entre otros profesionales. Bueno, después tenemos, por último, un relevamiento final, ¿no es cierto?, que se lleva a cabo en el tratamiento. Esto es muy importante como una autoevaluación, un autoconocimiento que se hace por parte de los funcionarios, ¿no?, de que intervienen en el programa, donde ellos se autoevalúan, se autotestean, qué pasa, para detectar las habilidades, corregirlas y reforzar la fortaleza. Y por otro lado, también realizar, obviamente, ¿no?, los reajustes necesarios en la incorporación de nuevas estrategias. Si es necesario, puede cambiar la estrategia, incorporar otras nuevas, o cambiar la aplicación de las estrategias que se vienen determinando. ¿Para qué? Para tener una mejor calidad en el abordaje, para un mejor tratamiento por parte del interno. Bueno, yo creo que ya estamos con el límite de tiempo ahí. La próxima clase ya quiero terminar. Quiero explicarles lo que es básicamente, qué es lo que pasa con las mujeres
en lo que hace al tratamiento. En el caso de las mujeres, el UC4, cómo es la dinámica, no tienen quizás, y ahí hay una cuestión que uno se siente, dice, ¿dónde está la igualdad ante la ley? ¿Dónde está el principio de igualdad ante la ley? Todos somos iguales. Donde ellas no hay tratamiento especializado dentro de la institución, donde ellas más bien tienen que ir o recurrir a otras instituciones que se logra a través de la muy buena voluntad, buena predisposición de la autoridad administrativa, quienes coordinan con otras, como ya dije, instituciones, fundaciones o hospitales, hospitales para tratamiento conforme el delito que tienen que llevar a cabo las mujeres. Bueno, espero haber sido claro. Quisiera, por favor, si hay alguna duda, algo que no hayan entendido o que no vengan entendiendo hasta acá, por favor, si tienen la buena voluntad, la buena predisposición, pueden efectuar la pregunta. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Nada? ¿No he entendido todo de primera? Sí, lo escucho. No, hay que seguir leyendo. Doctor, en consulta, en relación al cuatrimestre, este primer cuatrimestre, ¿hasta cuándo es su materia o cómo está? Y esto tengo entendido que hasta febrero. Así que hasta febrero me tenés que aguantar. No. Se viene maduro, ¿eh? Ya vamos a entrar al tratamiento penitenciario, los distintos regímenes. Ahora viene todo el tema digamos, de la ejecución de la pena, ya más concreto, porque ya vamos viendo la evolución de fase y periodos, cómo es la evolución en cada uno, la comparación con el régimen, la 27.375, la 24.660. Después vamos a abordar la prisión domiciliaria. No sé si está en el programa, pero me gustaría dar la prisión domiciliaria, es fundamental, es una cuestión que la verdad que a mí me apasiona mucho y es una temática muy interesante para tratar, para trabajar, que la tenemos que aprender porque, ojo, muchas veces el ardid de muchos internos para tratar de aplicarla y todos estamos creyendo, si no, ya tiene 70 años, se tiene que ir con la domiciliaria. No, ya mamá se tiene que ir con la domiciliaria. Y tengo cuestiones que la vengo peleando, situaciones donde tengo un caso en la prisión domiciliaria donde me estaba pidiendo el abogado y resulta que entre la investigación que uno hace, por ahí tiene que prestar mucha atención al trabajo diario. Me surgió un caso donde la mamá me pedía prisión domiciliaria por la hija había sido que estaba a cargo de una tía, una hermana del interno, entonces no le puedo dar la prisión domiciliaria cuando ya hay un adulto responsable que se hace cargo sobre ese menor porque la justicia civil o de familia ha considerado que no era apta la interna para ser mamá, para estar a cargo de la hija. Más allá de la situación de que esté presa, que yo, o otra situación, otras circunstancias que ha valorado la justicia. Por eso digo, hay cuestiones muy importantes, lo que es la condicional, la asistida, la semi-libertad, salida transitoria. Hay otros institutos intermedios que han salido como la prisión diurna, la semi-detención, que está muy bueno conocerlos y poder aplicarlos. Así que tenemos para rato todavía. Claro, no, sí, bastante amplio el tema. Los tratamientos me detuve, me tomé varias clases, porque la verdad que son muy importantes, tenemos que conocerlos, porque ustedes han visto muchos de los tratamientos de la gente que determina la aplicabilidad o que detecta la necesidad, justamente son ustedes. Ustedes son los que están conviviendo día a día con los internos, compartiendo día a día, y ustedes dirán, está loco, el pensamiento que tiene respecto a la mujer, o el pensamiento que tiene respecto al hecho, o la postura, no, tiene que ser tratamiento.
Hablamos con el jefe de pabellón, hablamos con el jefe de servicio, el director, que, che, mira, el interno tanto está mal. ¿Qué más quieren saber? Me dice que vienen de 2 clases anteriores y que deben estar cansadísimos. ¿Alguien más quiere preguntar algo? ¿Alguna duda que haya quedado? Estamos. Creo que sería de leer nuevamente todo lo escrito. Yo me imagino que los exámenes van a ser, Saldrán unas dudas. me van a dar clases magistrales los exámenes a mí, ya me estoy imaginando. Entienden todo. Sobresaliente. Entienden todo. Bueno, yo creo que hasta acá llegamos entonces con la clase. No sé dónde anda el señor coordinador. Sí, diga nomás. Hasta acá No hay llegamos. pregunta, no hay objeciones, no hay reclamo, no hay reto. Si quieren, llegamos hasta acá nomás. Ya terminó el tema, ya me quedaría explicado un poquito el tema de las mujeres y ya comenzaríamos ya automáticamente con el nuevo ingreso con la nueva temática, digamos. Bien, doctor. Estoy preparando para el examen, ya voy a terminar de hacer la devolución de los trabajos que llevaron ustedes y me estoy preparando para el examen y que se ven que van a venir jugosísimo. Ya les voy a compartir el PowerPoint de esto, voy a completar el tema de cómo es la temática de las mujeres, le voy a convertir este PowerPoint en el trabajo anterior y bueno, una vez que termine con la evaluación del trabajo que le había planteado sobre ¿cómo anduvieron con eso? ¿Tuvieron algún problema? Creo que no. ¿Cuál, doctor? El trabajo anterior, que yo le había pedido que hagan la encuesta, el análisis, consejo sano, consejo. No todo de copy y pego. Siempre nosotros, a mí, como abogado, y que nosotros estamos con el tema constante del armado de proyectos de resoluciones, de resolver las situaciones, nos gusta el razonamiento. Hubo algunos casos que, de los pocos que revisé, le valoré un poquito más porque me gustó la opinión personal. Decir, che, a veces tomo el trabajo de opinar, otra agarraron, me copiaron, me pegaron los artículos, pim, pum, pam, ahí está el trabajo. Ahora, ¿entendió el trabajo? ¿Lo comprendió? Por ahí se nota que me contestaron otras cosas que nada que ver. Ya le voy haciendo la devolución de a poco. Bien, doctor. Bien, gracias. Ten en cuenta. Bueno, damos finalizada la clase. Muchas gracias por todo y me despido hasta el próximo lunes.